Muy bien, chicos, muy buenas noches con todos. A ver, ya se subió el volumen. Listo, a ver, vamos a comenzar la clase. Vamos a resolver unos cuantos problemas aquí del deber, ¿ya? Eh, y luego vemos tema nuevo. A ver, por ejemplo, ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Por ejemplo, el problema de aquí. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Eh, profe, todo bien. a ver, miren, por ejemplo, me dan esto. Para los siguientes problemas, suponiendo que, me dan este dato, suponiendo que la sumatoria de i igual 1 hasta 10 de a sub i vale 90, y por otro lado la sumatoria de i igual 1 hasta 10 de b sub i, esto vale 60. Estos son los datos que nos dan, ¿no? Me están pidiendo calcular esto que está aquí, ¿ya? 3, 4 y 5, literal 3, 4 y 5. Literal 3 te dice calcular la sumatoria de p igual 0 a 9 de a sub p más 1 menos b sub p más 1 más 10. ¿Ya? Eso es lo que nos piden calcular en este problema número 3. A ver. Eh, no sé si ustedes se pueden dar cuenta aquí, las sumatorias que me da el problema empiezan en el 1 y terminan en el 10. Y acá también, sumatoria desde 1 hasta 10. Pero la sumatoria que me están pidiendo calcular aquí empieza en 0 y termina en 9. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para que empiece aquí en 1? No, no para que empiece en 0, sino para que empiece en 1. Lo que voy a hacer es un cambio de variable, ¿sí? Nosotros podemos hacer cambios de variable. Yo puedo decir que una variable i, o por ejemplo, la variable p, la letra p que está aquí, la voy a cambiar por i menos 1, ¿ya? Al hacer este cambio de variable, esta sumatoria ya no va a iniciar en 0, sino que va a iniciar en 1. ¿Por qué? A ver, por lo siguiente, miren. Reemplacemos el cambio de variable, te quedaría sumatoria. Miren, aquí está la p, pero esa p la voy a cambiar por i menos 1, igual a 0. En la parte de acá arriba dice el 9, pero a ver, esto de acá arriba es como que yo tenga p igual 9, solo que el p no se lo pone. Ya, entonces, o como acá, ¿no? Acá dice desde igual 1 hasta 10, pero es como que yo tenga i igual 10, solo que en la parte de arriba no se pone el i igual. Ya, entonces acá lo mismo, es como que yo tenga p igual 9. Entonces aquí en vez de la p, yo puedo poner i menos 1 igual a 9. ¿Ya? Como es un cambio de variable, hay que cambiar todo, totalmente todo. Entonces acá también cambio. A sub p más 1. La p la cambio por i menos 1 y a eso le sumo 1. ¿Sí? La p la cambio por i menos 1 y eso le sumo 1. Acá dice menos b sub p más 1. La p nuevamente la cambio por i menos 1 y a eso le sumo 1. Y bueno, el 10 que está aquí solito, ¿no? Más 10. Así, listo. Miren, ahí lo que hemos hecho es un cambio de variable en esta sumatoria. Este valor de menos 1 lo puedo mandar acá al otro lado, pasaría a sumar y te quedaría la sumatoria desde i igual 1, que eso es lo que yo deseo, ¿sí ven? Y en la parte de arriba, aquí el menos 1 lo paso al otro lado a sumar y te quedaría 9 más 1, 10. Entonces te quedaría igual 10, que es lo mismo que poner el 10 aquí solito. ¿Sí? Luego acá te dice a sub i menos 1 más 1, te queda a sub i nada más. Menos b sub i menos 1 más 1, te quedaría b sub i. Y a eso le sumamos 10. ¿Sí? Así nos quedaría. Ya. Muy bien, miren, ya tenemos esta sumatoria que empieza en 1 y termina en 10. Ahora lo que yo puedo hacer aquí es aplicar propiedades de sumatoria para cada uno de estos términos, ¿sí? O sea, sumatoria de igual 1 hasta 10 de a sub i, menos sumatoria de igual 1 hasta 10 de b sub i, más sumatoria de igual 1 hasta 10 de 10, ¿sí? De esa forma. Y bueno, ya podemos reemplazar los valores de esta sumatoria. Esta primera sumatoria, ¿cuánto vale? Aquí dice el problema. Mira, acá arriba te lo dan. Esa sumatoria vale 90. Luego eso tengo que restarle esta sumatoria. ¿Pero cuánto vale esta sumatoria? Acá te la da el problema. Vale 60. Y a eso hay que sumarle esta sumatoria. Sumatoria de 1 hasta 10 de 10. La sumatoria de una constante, ¿cuánto vale? N veces la constante. O sea, sería 10
El 10 que está acá arriba, ¿no? 10 por la constante. Sería 100. ¿Ya? Entonces aquí te quedaría 190 menos 60, te quedaría 130. Y ese sería el resultado del literal 3. Esta sumatoria de aquí vale 130. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro, chicos? Sí, profe, claro. Muy bien, bueno. Bueno, entonces listo, ahí está resuelto ese problema de ahí. Podemos hacer algo similar con el número 5. Por ejemplo, el 5. ¿Qué dice el 5? Dice calcular la sumatoria de n igual 2 hasta 11 de 3 a sub n menos 1 más 2 b sub n menos 1. Ya tenemos que calcular esa sumatoria, pero hay que calcularla con ayuda de las que nos dan acá arriba. O sea, tenemos que ayudarnos de estas que están acá arriba. ¿Ya? Entonces, las sumatorias que me dan acá arriba, nuevamente, empiezan en 1 y terminan en 10. ¿Ya? En cambio, la sumatoria de acá, que es la que yo quiero calcular, empieza en 2 y termina en 11. Entonces, yo tengo que hacer un cambio de variable para que la sumatoria empiece en 1 y termine en 10. ¿Sí? Hay que hacer un cambio de variable. Entonces, por ejemplo, voy a decir que la variable n la voy a tomar como que fuera, a ver, sería aquí i más 1. Ese va a ser mi cambio de variable. La n la voy a cambiar por i más 1. De esta manera, miren lo que yo consigo. Te queda aquí sumatoria. Aquí en vez de esta n, porque es un cambio de variable, ¿no? En vez de esta n, yo pongo i más 1 igual a 2. Y en la parte de acá arriba también, o sea, aquí dice n igual 10, pero recuerden que en la parte de arriba no se escribe la n. Pero la voy a poner por un momento porque voy a hacer un cambio de variable. Entonces ahí dice n igual 10. Y en vez de esta n, pongo i más 1 igual a 11 sería acá. ¿Sí? Igual a 11. Luego lo demás me queda aquí 3 a sub n, en vez de la n pongo i más 1 menos 1 más 2 veces b sub n menos 1. La n la cambio por i más 1 y a eso le resto 1. ¿Sí? Miren, nos queda esa sumatoria ahí, haciendo un cambio de variable, ¿no? Entonces acá te queda sumatoria, este 1 pasa al otro lado a restar y te quedaría igual 1 porque sería 2 menos 1, ¿no? Que te quedaría 1. Y en la parte de arriba te quedaría eh, el 1 de aquí pasa al otro lado a restar y sería 11 menos 1, 10. Entonces acá arriba ponemos solamente el 10. ¿Ya? Y aquí te va a quedar 3 a sub i más 2 b sub i, ¿no? Porque el 1 y el menos 1 se eliminan aquí. ¿Ya? Y listo, miren, ya tenemos la sumatoria con el punto inicial y el punto final igual a la que nos dan acá arriba, ¿sí? Los mismos puntos iniciales y puntos finales. Entonces podemos aplicar propiedades de sumatoria para el primero, sumatoria para el segundo. Te va a quedar sumatoria de igual 1 hasta 10 de 3 a sub i, más sumatoria de igual 1 hasta 10 de 2 veces b sub i. Y utilizando propiedades de sumatorias, las constantes pueden salir, ¿no? Este 3 puede salir de la sumatoria, 3 veces la sumatoria de igual 1 hasta 10 de a sub i. Más, y este 2 puede salir también, 2 veces la sumatoria de igual 1 hasta 10 de b sub i. ¿Sí? Utilizando propiedades, ¿no? Y esta sumatoria ya sabemos el valor, sumatoria de 1 hasta 10 de a sub i, aquí me la dan, vale 90, y sumatoria de igual 1 hasta 10 de b sub i, esa vale 60, aquí me la dan. Entonces el resultado de esto me queda 3 por 90 más 2 por 60, y ya ahí tendrían que ustedes calcular cuánto sale eso de ahí, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Confirmen.
Muy bien, bueno, así es como se Profe, resuelven. no siempre irá a uno más o menos y, ¿no? Siempre hay que ver la conveniencia para encontrar la expresión original. Claro, o sea, depende del problema también, ¿no? O sea, aquí en este caso es porque yo quiero que empiece en uno. Sí, es correcto. No, no siempre va a ser I más uno ni eso. Depende del problema ahí. Muy bien. Bueno, así es como se resuelve ese problemita, chicos. A ver, vamos haciendo, déjenme ver, aplicando propiedad telescópica. Terminar esta suma. Ya, a ver. A ver, listo. Entonces miren lo que dice aquí en este problema. Aplique la propiedad telescópica. Ya vamos a ver qué cosa es la propiedad telescópica, ¿no? Para determinar la siguiente suma. ¿Ya? O sea, tenemos que calcular cuánto vale esto. ¿Cuánto vale esta suma? ¿Sí? Y me dan lo siguiente. Considere que este término lo podemos cambiar por este término de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo primerito que vamos a hacer. A ver, lo que me piden calcular es esto. Sumatoria de I igual 1 hasta n de I sobre I más 1 factorial. ¿Sí? A ver. Hay que andarlos amenazando para que entren a clase, chicos. No hay que amenazarlos para que entren a clase. Entren a clase. Eh, a ver, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Aquí me dice, considere que este término se lo puede cambiar por esto. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Sumatoria de igual 1 hasta n de 1 sobre i factorial menos 1 sobre i más 1 factorial. Muy bien, entonces eso es lo primero que hacemos, porque aquí para algo me dan esto, ¿no? Hay que utilizarlo. Ya. A ver, ¿cuál es la propiedad telescópica? La propiedad telescópica es una sumatoria de esta forma, miren. Bueno, a esta se le llama serie telescópica, serie o sumatoria telescópica, ¿no? Serie telescópica. La serie telescópica es una serie de esta forma, sumatoria de igual 1 hasta n de a sub n más 1 menos a sub n menos 1. Perdón, bueno, a sub n, ahí no me dejo. A sub n más 1 menos a sub n. O puede ser también al revés, sumatoria de igual 1 hasta n de a sub n menos a sub n menos. Es a sub n menos 1 o a sub n más 1, da igual. Da igual que sea a sub n más 1 o a sub n menos 1. Esa es la forma que tiene una serie telescópica. ¿Por qué se la llama telescópica? Porque todos sus términos centrales se van a eliminar y solo va a quedar el primero con el último o el penúltimo, dependiendo de la serie. Miren, aquí des en cuenta, ¿qué pasa aquí en esta y aquí en esta, en esta? Si yo empiezo a reemplazar los valores, cuando i vale 1, miren, vamos a poner aquí un paréntesis. Cuando la i vale 1, ¿cuánto queda acá? Queda a sub 2 menos a sub 1. Ok, el primer término, cuando vale 1, reemplacen en todo, en esto. Te queda a sub 2 menos a sub 1. Ese es con el valor de 1. Ahora ponemos un símbolo más y ahora aumentamos el valor de la i. Sería a 2 porque recuerden que trabajamos con números naturales. Cuando la i vale 2, ¿qué te queda aquí? Te queda a sub, reemplacen el 2, ¿no? En todo reemplacen. Aquí te quedaría a sub 3 menos a sub 2. Y ya reemplazamos con el 2. Ponemos el símbolo más y aumentamos la cuenta. Ahora sería con el valor de 3. Cuando la i vale 3, entonces te quedaría 3 más 1 menos a sub 3. O sea, sería a sub 4 menos a sub 3. Y esto lo seguimos haciendo
punto, 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 hasta llegar el valor que está acá arriba. Hasta llegar a este valor, o sea, cuando vale n. Cuando vale n, ¿qué te queda? Te quedaría a sub n más 1 menos a sub n. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar cuando yo reemplazo el valor de n, el que está acá arriba. ¿Ya? Aquí está algo mal. Debería haber puesto a sub i, no a sub n. Aquí. Aquí. A sub i más 1 y aquí a sub i. Aquí también a sub i y a sub i más 1. Ya hay que corregir eso. Para poder reemplazar el valor de la i, ¿no? No es que esto es igual 1, yo estaba reemplazando en la n. Entonces ahí debería ser la letra I. Entonces miren, me queda esto que está aquí. ¿Qué es lo que yo me puedo dar cuenta de esto, chicos? Que los términos se van a eliminar. Miren, por ejemplo, el A sub 2, aquí está positivo, pero acá está negativo, se va a eliminar. El A sub 3, aquí está... miren quién se elimina. Se elimina el primer término con el último del paréntesis. El primero con el último del paréntesis. Entonces acá se elimina A sub 3 con el A sub 3 de acá. Si ven, el primero con el último. Y si nosotros continuamos con los términos que están aquí, se va a eliminar también el A sub 4. El A sub 1, miren que este no se eliminó. ¿Sí ven? Ese de ahí no se eliminó, ese se quedó. No hay cómo eliminarlo, ese A sub 1. Ese de ahí se quedó. Entonces se van a eliminar todos los términos que están aquí. Todito se elimina. Por eso se llama serie telescópica. Y en este último paréntesis, ¿quién se va a eliminar? En el último paréntesis se va a eliminar el último término. ¿Sí? Ese es el que se va a eliminar, el último término, ¿no? Porque recuerden que se eliminaba el primero, eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Se elimina el primero con el primer término del primer paréntesis con el último término del segundo paréntesis. Acá también el primer término del primer paréntesis y el segundo término del segundo paréntesis. Como este paréntesis ya es el último paréntesis, entonces se va a eliminar el de aquí. ¿Ya? Se va a eliminar el último de aquí. Y solo te va a quedar este con este. Esos son los dos únicos que sobreviven. ¿Ya? Ese sería el resultado de la suma. O sea, la sumatoria te daría como resultado el término A sub 1 más el término A sub n más 1. ¿Ya? Ese sería el resultado. Por eso se llama serie telescópica, ¿no? Si ustedes, chicos, quieren un poquito más de, como que ejercicios un poquito más fuertes en realidad, ustedes pueden buscar aquí en el canal, pero no en la parte de cálculo. Este tema no es de cálculo en realidad. Lo pueden buscar aquí en la parte de ecuaciones diferenciales. Acá miren, abajo, bien abajo. Por acá, bien abajo. Aquí en la parte de ecuaciones diferenciales. Y aquí dice, miren, ve. Series numéricas, series geométricas. Esto no, porque no es tema de ustedes. Pero lo que sí pueden ver es acá, el de aquí, el que dice aquí, miren. Serie telescópica, este de aquí. Y hay unos ejercicios chéveres, bien bacanas. Sería bueno que revisen este videito de aquí. Yo se los voy a enviar al grupo igual. Miren, aquí hay un ejercicio pepa vacancísimo. Sirve para ustedes como para los chicos de ecuaciones diferenciales. Y bueno, acá hay otro ejercicio también de serie telescópica. Hay algunos, creo. No me acuerdo si hay 2 o 3 por ahí, pero bueno. Sería bueno que revisen este video. Yo se los voy a enviar igual al grupo. ¿Ya? Muy bien, bueno. Listo. Eso es lo que vamos a hacer con esta serie aquí. Miren, tenía que explicarles esto antes de empezar a resolver este problema, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer con este término de aquí o con esta sumatoria. Lo que vamos a hacer simplemente es empezar a reemplazar los valores. Desde 1 hasta n. Cuando vale 1, ¿cuánto te queda? Te queda 1 sobre 1 factorial. Pongamos aquí un corchete o un paréntesis, como sea. Reemplazo el 1, pero reemplazo el 1 en todo. 1 menos, aquí sería 1 sobre 2 factorial, ¿no? A lo que reemplazo el valor de 1, 1 más 1, 2 factorial. Y ahí se termina el primer paréntesis. Luego le pongo más y el valor de la i aumenta 2. Ahora reemplacemos cuando vale 2. Cuando vale 2 te quedaría 1 sobre 2 factorial menos 1 sobre 3 factorial, ¿no? Porque aquí sería 2 más 1, 3 factorial. Y se termina el segundo paréntesis. Ponemos el símbolo más y el valor de la i aumenta a 3, ¿sí? Va aumentando de 1 en 1. Entonces, cuando yo reemplazo el valor de 3, te queda 1 sobre 3 factorial menos 1 sobre 4 factorial. Y de esa manera continúo, vamos reemplazando uno más. Acá sería 1 sobre 4 factorial menos 1 sobre 5 factorial. Más, a ver, voy a borrar esto de aquí. Más, y continúo punto, más, y cuando vale n,
o sea, ya el último término, el enésimo término, aquí te va a quedar 1 sobre n factorial menos 1 sobre i más, perdón, menos 1 sobre n más 1 factorial. Listo, y así quedaría toda esta suma que está aquí. Ya se elimina este símbolo, porque ya estamos reemplazando los valores de 1, 2, 3, 4 hasta n. Ya se elimina este símbolo, ¿no? Nos queda expresado así como una suma. Y entonces lo que yo tengo que hacer ahora es darme cuenta cuáles son los términos que se van a eliminar. Por ejemplo, aquí se elimina el 1 sobre 2 factorial con el 1 sobre 2 factorial. O sea, desen cuenta de eso, desen cuenta de eso. Se elimina el segundo término del primer paréntesis con el primer término del segundo paréntesis. Desen cuenta cómo se elimina. Se elimina este, el último con el primero. Miren acá. El último con el primero del siguiente paréntesis. El último con el primero del siguiente paréntesis. ¿Sí ven? Y acá se van a seguir eliminando todos los términos que están aquí en el medio. Toditos se van a eliminar. Y como este es el último paréntesis o el último corchete, ¿quién se va a eliminar? Se va a eliminar el primero, ¿no? Porque recuerden que es el último del primer paréntesis con el primero del segundo paréntesis. Como este término es el último paréntesis, tiene que haber uno antes de este, pues, ¿no? Tiene que haber un paréntesis antes de este y se va a eliminar el último de este paréntesis con el primero de este paréntesis. O sea, se va a eliminar este término de aquí, el de aquí. Y solo te va a quedar este. Este ya no se va a eliminar. Entonces, te da como resultado bueno, 1 sobre 1 factorial es lo mismo que 1 menos el último término de acá, que sería 1 sobre n más 1 factorial. Y ese sería el resultado de esta suma que nos están pidiendo, chicos. ¿Quedó claro? Confirmen alguna pregunta. Pregunta. Nadie tiene preguntas. Seguimos. A ver, aquí están escribiendo en el chat. Ya, entonces, así es como se resuelve ese problemita de ahí, ¿no? Sigamos, sigamos. Este problema de acá es muy similar, chicos, es muy similar. La única diferencia es que ya no termina en n, ya no termina en n, sino que ahora termina en el infinito, ¿sí? Esa es la única diferencia. Eh, bueno, pero hay que hacer prácticamente lo mismo, hay que hacer prácticamente lo mismo. Lo que sí, bueno, debido a que ahorita los profesores están un poquito jodidos, no vayan a reemplazar el infinito, no vayan a reemplazar el valor de infinito, no se puede reemplazar el infinito. Si ustedes recuerdan, yo les dije algo sobre este infinito, yo les dije qué significaba este infinito. O sea, lo que tienes que hacer es calcular el límite cuando n tiende al infinito. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Voy a poner aquí, miren, primero. Lo primero que voy a hacer es calcular la suma enésima, S sub n. Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Cómo calculo la suma enésima? Bueno, empiezo a sumar n términos. O sea, algo como esto, sumatoria de igual 1 hasta n de lo que está aquí, pues, ¿no? De arco tangente de i más 1 menos arco tangente de i. ¿Ya? Entonces, primero calculo la suma enésima. Cuando ustedes ven aquí el infinito, ¿no? Es la suma de igual 1 hasta n. De lo mismo que está aquí. Eso no cambia. ¿Ya? Entonces, listo, calculemos esa suma. A ver, te quedaría aquí. La suma enésima va a ser igual. Reemplacemos. Cuando vale 1, ¿cuánto queda? Queda arco tangente de 2 menos arco tangente de 1. ¿Ya? Más. Ahora, cuando vale 2, te quedaría arco tangente de 3 menos arco tangente de 2. ¿Ya? Miren, esto es con igual 1, esto es con igual 2. Ponemos más y acá va a ser con igual 3. Con igual 3 aquí te va a quedar arco tangente de 4 menos arco tangente de 3, porque aquí dice arco tangente de i y la i vale 3.
Y seguimos de esta manera, punto, 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 más, ya continúo de esa forma, hasta el valor de n. Cuando la i vale n, te quedaría aquí arco tangente de n más 1 menos arco tangente de n. ¿Sí? Y listo, ahí tenemos la suma enésima, chicos. Hemos sumado n términos. Ahora vamos a eliminarlos. Por ejemplo, aquí se elimina el arco tangente de 2 con el arco tangente de 2. Entonces, lo que yo quiero que se den cuenta es quién se elimina para poder ver acá en el último término cuál de los dos es el que se va a eliminar. Entonces, se elimina el primero del primer paréntesis con el último o con el segundo del segundo paréntesis, ¿sí? El arco tangente de 1 sobrevive, ese se salvó, no se elimina con nadie. El de aquí sobrevive. El arco tangente de 3 se elimina con este acá. ¿Sí ven? El primero con el último. Y aquí va a pasar lo mismo. Arco tangente de 4 se va a eliminar y se va a eliminar con todos los términos que están acá. Pero como este de aquí es el último corchete o último paréntesis, ¿cuál de los dos se va a eliminar? Pues se va a eliminar el de acá. Este de aquí es el que se va a eliminar. Eso es lo que ustedes tienen que percatarse. ¿Cuál de los dos se elimina? Y entonces el resultado te queda así, que la suma enésima es igual a menos arco tangente de 1. Acá dice también más, aquí es más, con positivo, más arco tangente de n más 1. ¿Ya? El arco tangente de 1 vale pi cuartos, así que te queda, la suma enésima va a ser igual a, voy a ponerlo así en orden, arco tangente de n más 1 menos pi cuartos. Lo puse en orden, solo les cambié el orden nada más, ¿no? Miren, esa es la suma enésima, chicos. Esa es la suma enésima. Yo no quiero la suma de n términos. Acá la suma me dice con el infinito, pero eso no, o sea, recuerden lo que yo les dije, eso no es la suma de infinitos términos. Está mal decir eso, sí, está mal. Lo que se hace es sacarle el límite. A esta suma enésima le aplicamos límite cuando n tiende al infinito de la suma enésima. Y esto te da como resultado lo que está acá. ¿Ya? Esto es la sumatoria de igual 1 hasta el infinito de todo lo que tú tienes, ¿no? Arco tangente de i más 1 menos arco tangente de i. Que eso es lo que nos están pidiendo. Ya, entonces le aplicamos límite cuando n tiende al infinito a Sn, pero Sn es todo esto. Arco tangente de n más 1 menos pi cuartos. ¿Ya? Listo. Calculemos este límite. Este límite ustedes lo pueden resolver por límites notables, límites trigonométricos, o sea, ya es un límite, es un límite. Ustedes tienen que ya ver cómo resuelvan ese límite por L'Hopital, por lo que ustedes quieran. Aquí solamente hay que reemplazar el valor de infinito. En el momento en que yo reemplazo el infinito, te quedaría arco tangente de infinito, que eso es pi medios, arco tangente de infinito menos pi cuartos, es decir, te queda pi medios menos pi cuartos. ¿Sí? Y pi medios menos pi cuartos te quedaría pi cuartos mismo. ¿Estamos claros? Ese sería el resultado de esta parte de acá, de esto. Ahora, el problema te dice que esto es igual a pi sobre a. Ya, pues entonces, por lo tanto, pi cuartos es igual a pi sobre a. Y se elimina el pi, se elimina el pi y te queda que la a vale 4, pues, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Preguntas, preguntas? Preguntas, preguntas. Profesor, una pregunta. Dígame, dígame. O sea, no le capté bien, o sea, con referente al límite. O sea, eso es por los n infinitos términos que por esa razón plantea el límite. Sí, correcto. Es por los por los infinitos términos que tú tienes. O sea, es que es como que yo te diga, suma del 1 hasta el infinito. O sea, no tiene sentido eso, si te das cuenta. No, no Claro, tiene claro. sentido eso. O sea, es lo que Ah, regularmente solemos decir, pero eso no se puede hacer. Mm, En el pre nos enseñaron a calcular la suma infinita, pero eso no existe. No existe la suma infinita. Lo que uno hace es calcular la suma de n términos. N me refiero a 100, 200, 300. Y luego a eso le aplico el límite al infinito, ¿no? Porque o sea, una mm, vez que yo tengo la suma enésima, quiere decir que ya tengo como que un patrón. O sea, ya, y a ese patrón le ya. aplico el límite al infinito para saber cuánto es la supuesta suma infinita que nosotros solemos decirle, ¿no?
Así es. Ya, listo. Ya, Así. gracias. Ya, muy bien. Entonces, eso de ahí, chicos. A ver, espérenme un ratitito ya. Bueno, muy bien, listo, chicos. A ver. Vamos viendo para qué es que, para qué hemos aprendido todo esto de sumatorias, aparte de calcular este tipo de cosas, ¿no? Aparte, lo que estamos haciendo aquí es sumar, sumar nada más. Ya, chicos, sí, traten de escribir de tal manera que todos puedan leer pilas, que todas las clases les digo lo mismo. Sí, cuando te pidan la suma de uno al infinito, lo que tienes que hacer es eso, correcto, calcular la suma enésima y luego le aplicas límite al infinito, así es, correcto. Así es, muy bien. Ya, a ver, entonces, miren que lo que hemos estado aquí haciendo es sumar, nada más. Miren, estamos haciendo esto, sumar números, restar números, no estamos haciendo nada más. Ya, solo que, bueno, de una manera más formal, con el símbolo sigma, ¿no? Ahora, esto de aquí sirve también para muchas cosas más. Y es lo siguiente, a ver, voy a hacer aquí un gráfico, necesito que estén pilas, pilas. Voy a hacer el gráfico grande para que se vea lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y X, vamos a poner aquí. Voy a ponerle aquí método número uno. Ya mismo pongo el nombre. Ya mismo pongo el nombre. Método número uno. Voy a ponerle así. Hay un montón de métodos. Pero aquí solamente se ven tres métodos en esta materia. Solo tres métodos. Método número uno. ¿De qué cosa? Ya mismo pongo el nombre. ¿Vale? Supongamos que yo tengo una función de esta manera. ¿Ya? En un intervalo A, B. Aquí. Esta es una función f de x. ¿Ya? Miren que esto no es una figura conocida, o sea, si tú analizas esta área que está aquí, no es un área conocida, o sea, no es un cuadrado, no es un triángulo, no es un trapecio. Si fuera un triángulo, aplicas la fórmula del triángulo y ya está. Fuera un cuadrado, aplicas la fórmula del cuadrado y se acabó. Y lo mismo con un trapecio y todo eso, ¿no? Entonces, si te sale una figura conocida, aplicas la fórmula de esa figura y se acabó. Pero obviamente eso no va a salir. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta aquí, esta figura o esta área no es un área conocida. Ustedes siempre van a tratar de calcular el área que está debajo de la curva, el área debajo de la gráfica. Cuando yo digo área bajo la curva, no quiere decir que te vas a ir para abajo hasta el infinito. No te vas a ir hasta el infinito. Cuando los problemas dicen área bajo la curva, solamente tienes que llegar hasta el eje X, nada más hasta aquí, nada más hasta ahí. ¿Ya? Entonces, el área que yo voy a tratar de calcular es esta de aquí. Toda esta área que está pintada debajo de la curva. La curva es la función f de x, pero solamente hasta aquí, solo hasta el eje x nada más, solo hasta ahí. Para acá abajo no, ¿ya? Solo hasta ahí nada más. Eh, y como ustedes se pueden dar cuenta ahí, chicos, eh, eso no es una figura conocida. Espérenme un momentito.
Eh, estaba agregando a alguien, disculpa. Bueno, entonces eso no es una figura conocida, chicos. No es una figura conocida, así que ahí viene el problema. ¿Cómo calculamos esta área si esto no es una figura conocida? ¿Sí? Y entonces ahí viene la creatividad de todos los antiguos científicos, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Hay algunos métodos. Hay el método del trapecio, hay otros métodos que le dicen método de Simpson 3/4, el método de Simpson 1/8, el método de Simpson 1/2. Los métodos que se ven aquí se llaman, por ejemplo, el método número 1 se llama método del polígono. eh, Vamos a ver primero polígono circunscrito, veamos, ¿sí? Veamos ese primero. Método del polígono circunscrito. Así es. Entonces, este método que vamos a ver sirve para calcular lo que les acabo de indicar, el área bajo la curva de una función, ¿ya? El área bajo la curva de una función. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a alguien se le ocurrió hacer lo siguiente, chicos, miren. Formar rectángulos, o sea, dividir toda esta región en rectángulos de la siguiente forma. Empezamos por el punto A. Aquí en el punto A, cojo, trazo una, a ver, este color como que no se aprecia tan bien. Rojo debería ser. Entonces, cojo aquí, en el punto A, miren aquí, en el punto A, trazo una línea recta, ¿ya? Que sobrepase a la función. Miren, aquí estoy tocando la función, pero no quiero que toque, quiero que sobrepase a la función, ya más o menos por aquí. De ahí tiro una línea horizontal y esta línea horizontal, miren cómo yo estoy formando la figura, esto es muy importante para poder saber si es el método 1, 2 o 3, ¿ya? Entonces, el primer rectángulo es clave, el primero y el último es clave. Aquí tiro una línea, empezando por el punto A, tiro una línea hacia arriba, aquí toco a la función, pero yo sobrepaso, no la dejo ahí, sobrepaso la función un poquito más arriba. Aquí trazo la línea horizontal para formar el rectángulo y aquí sí toco a la función y bajo. Una vez que toco a la función, bajo. Y miren, y ahí se ha formado un pequeño rectángulo. Dejen pintar este pedacito de aquí. Se ha formado un pequeño rectángulo, chicos. Vamos a ver. Listo. A este puntito de aquí, al primer puntito le vamos a llamar punto X sub 0, al de aquí. X sub 0, al que sigue le vamos a llamar X sub 1. El punto X sub 0 es el valor de A, ¿no? Y de esta manera, chicos, yo voy a seguir formando rectángulos. Miren, a partir de este puntito, trazo una línea para arriba, hasta ahí más o menos. Trazo la horizontal que toque la función. Y una vez que toco la función, bajo. De esta manera, sí. ¿Cuántos rectángulos vamos a formar? Los que tú quieras. 1, 2, 3, 4, los que tú quieras. ¿Ya? Mientras más rectángulos tengas, más precisa va a ser el área que tú vas a calcular. Ya vamos a ver por qué. Entonces, de esta manera yo sigo trazando rectángulos, chicos. Sigo trazando rectángulos. Miren, por aquí ya debería trazar uno más o menos así para que toque la función. Por aquí, ¿sí ven? De esta manera toque la función, bajo. Un poquito más arriba, toco la función. Por acá, ¿sí ven? No necesariamente son iguales. Y bajo. ¿Ya? Y el último rectángulo debería ser así. Ahí toco la función y ahí bajo. O sea, en el momento en que bajo, tengo que caer exactamente en el valor de B. Ahí, caigo exactamente en el valor de B. Y a este valor de B le vamos a llamar X sub n. X sub n. X sub n es igual a B. ¿Ya? Aquí está X sub 0, X sub 1, este sería X sub 2, X sub 3, y de esa manera continúo hasta X sub n. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo este rectángulo tiene área 1, este de acá tiene área 2, este de acá tiene área 3, y de esa manera continúo, y el de acá tiene área n. ¿Sí? Área n ahí. Ahí área n, ahí se ve bien. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede si yo calculo esto? El área total como la suma del área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4
más punto, 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 más el área n. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a tener, chicos? Miren, no voy a tener el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva es lo que está aquí, miren. A partir de aquí, o sea, de aquí. Todo esto, a partir de aquí. Todo lo que está debajo de la curva. Todo eso de ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo calcule el área de todos los rectángulos y lo sume, no voy a tener esta área. No la voy a tener. ¿Por qué no la voy a tener? Porque me van a sobrar, me va a sobrar estos pequeños pedacitos que están acá arriba, que los estoy pintando de color amarillo ahí. Esos pequeños pedacitos me van a sobrar. ¿Ya? Sí está claro lo que estoy haciendo, ¿verdad? Confirma si tienen alguna duda. Entonces, si ven, quedan esos pedacitos de ahí. A ver, entonces esto lo puedo escribir así. El área total, que es la suma del área 1 más el área 2 más el área 3 más punto, punto, más el área n, no es nada más que el área bajo la curva, el área bajo la curva, más un pequeño excedente o un pequeño error, le vamos a llamar, ¿sí? Más un pequeño valor e, que sería el excedente, la suma de de esos valores que están ahí, ¿no? Este sería un excedente 1, un excedente 2, un excedente 3 y así un excedente n. Y, esta E viene a ser la suma de todos esos pequeños excedentes. ¿Ok? Entonces, miren, el área total va a ser igual al área bajo la curva más ese pequeño error. ¿Ya? Entonces, para el método número 1, que es el método de polígonos circunscritos, a esto aquí también se lo conoce como una suma superior, o sea, a esta área que estamos calculando, a esto de aquí. El área bajo la curva más el pequeño excedente también se lo conoce como una suma superior. Y la simbología es esto, S barra. ¿Ya? Entonces, S barra no es nada más que el área total más ese pequeño excedente. ¿Cómo se calcula el área? El área total, ¿cómo se la calcula? Perdón, no área total, área bajo la curva. Perdón. Área bajo la curva más el pequeño excedente. ¿Cómo se calcula entonces la suma superior? Simplemente calculando el área de cada uno de estos rectángulos y nada más. Se acabó. ¿Sí? Calculando el área de cada uno de esos rectángulos. Ahora, ese es el método número 1. ¿Qué pasa con el método número 2? Voy a poner aquí el método número 2. Otra página mejor. Método número 2. En cambio, este método de aquí se llama método de polígonos inscritos. Método de polígonos inscritos. Ya. A ver, listo. Nuevamente, voy a hacer un gráfico rapidito ya. Espero que hayan entendido la parte anterior. Tengo aquí a la función f de x de esta manera. Aquí en un intervalo a, b. ¿Ya? Esta es la función f de x en un intervalo a, b. ¿Por qué se llaman polígonos inscritos? Porque los rectángulos van a estar dentro. Miren, acá se llama polígonos circunscritos porque el rectángulo queda fuera de la función. O pueden verlo como el excedente, ¿no? El excedente queda fuera de la función. En cambio, acá, en método de polígonos inscritos, el excedente va a quedar dentro de la función. O los rectángulos van a estar dentro de la función. Es decir, el gráfico va a ser así. Miren, ¿se acuerdan que yo escogía algo como esto? O sea, iba de aquí, ¿no? O sea, el primer rectángulo lo formaba así. Cogía el punto A, con el punto A trazaba una recta, tocaba aquí, miren, aquí toco la función, pero yo sobrepasaba, ¿no? Yo sobrepasaba en el método anterior, pero ahora no voy a sobrepasar. Ahora voy a tocar a la función ahí. Una vez que la toque, trazo la horizontal. Qué tan ancho trazo la horizontal? Eso ya depende de ustedes. Trazo la horizontal y la bajo. Y ahí se forma el primer rectángulo. El segundo rectángulo lo lanzo de aquí mismo, de esta misma línea. No lo vas a lanzar por acá, pues no. No, sino aquí mismo, en esta misma línea. Subo,
toco la función, ya no la sobrepaso, ahora no, ahora la toco. La toco y muevo la horizontal, o sea, me muevo de manera horizontal y bajo. Y ahí está el segundo rectángulo. Y así continúo, tags, ahí continúo para acá, para abajo. O sea, el ancho del rectángulo, ustedes lo escogen. Y continúo de esa manera y el último rectángulo va a ser así. Aquí toco la función para acá y bajo. La diferencia con el método anterior es esta, miren. Si se dan cuenta que aquí el excedente queda en la parte de abajo, ¿sí ven? Ahí, el excedente queda en la parte de abajo. En cambio acá, en el método anterior, el excedente, miren, aquí quedaba en la parte superior. Y aparte, este puntito de aquí, miren, aquí, o sea, la última recta, se podría decir, la última recta toca la función aquí, en la última parte, se podría decir, ¿no? En cambio, en el nuevo método, no, o sea, el nuevo método toca, el último rectángulo toca acá, o sea, una línea antes aquí. No toca la función aquí, miren, sino que la tocas acá. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias que ustedes pueden notar con el método anterior. Miren, el método de ahora, la primera línea toca la función aquí, en el primer puntito. En cambio, en el método anterior, a ver, ¿qué pasa? Que se salen de la reunión. En el método anterior no toco la función aquí en la primera línea, miren. O sea, esta parte de acá, esta puntita de aquí. No toca la función, sino la puntita que toca la función es la segunda línea. Aquí, ¿sí ven? La segunda línea. Ya. Es muy importante saber eso de ahí. Para los tipos, o sea, sí, para los controles o las preguntas teóricas nos preguntan, nos dan un gráfico y qué método es. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta qué método es? ¿Por el excedente o por los puntitos? Viendo el primer rectángulo o el último rectángulo, ¿no? Dependiendo de eso, ustedes pueden reconocer el método, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la diferencia con el método anterior? Bueno, aquí lo mismo. Tengo aquí que esto es un área 1, área 2, área 3 y punto, punto. Esto sería un área, a ver, perdón, no, esto no le vamos a llamar área 1, sino que le vamos a llamar área 0, área 1, área 2, y acá le vamos a llamar área n-1. Así le vamos a poner, ¿ya? Entonces, a ver, alguien está preguntando algo, creo. A ver, primero quiero que se den cuenta aquí el excedente. El excedente queda en la parte de abajo, aquí, ¿sí ven? Dentro. Aquí adentro, ¿sí ven? Ahí queda el excedente, aquí adentro. Es decir, que si yo calculo el área total es el área 0, más el área 1, más el área 2, más punto, 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 más el área n-1, ¿ya? Ya mismo, bueno, ya mismo o mañana vemos por qué es que yo empiezo en área 0, ¿no? Y no en área 1 como en el anterior. Entonces, si yo calculo área 0 más área 1 más área 2, punto, punto, área n-1, esto no me va a dar el área bajo la curva. Aquí, en cambio, me va a hacer falta área. ¿Sí ven? Me hace falta estos pedacitos para calcular el área total. O sea, lo que yo estoy calculando es lo que está pintado de verde. Miren, esto de verde. Esto de verde. Aquí también va a quedar pintada una parte de verde y esta parte de aquí. Pero no voy a tener no voy a tener el área bajo la curva. Me va a hacer falta esta parte amarilla que está aquí. Me va a hacer falta. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir el área total de la siguiente forma. Esto va a ser igual. A ver, de otro color, eso no se ve. Esto va a ser igual al área bajo la curva. Ya no más, sino menos. Menos el excedente. Porque el área bajo la curva es todo, ¿no? Es todo, 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 todo. Y a esta área bajo la curva le quito estos pedacitos, le quito esos excedentes y me queda el área de los rectángulos. ¿Ya? Espero que esté claro, ¿no? Geometría, pura geometría. Entonces, a esta parte de aquí se la conoce en cambio como suma inferior. Así la pueden ustedes buscar en internet, en cualquier libro, ¿no? Suma inferior. ¿Y la simbología cuál es? S y una barra aquí abajo. ¿Ya?
Entonces, la suma inferior, ¿qué cosa es? Es un área. Es el área bajo la curva eh, menos ese excedente que queda. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero que noten también aquí en lo que acabamos de ver, método 1, método 2? Es que, a ver, no vamos a calcular el área bajo la curva. Vamos a aproximar el área bajo la curva. Me va a quedar un área o más grande con el método 1, más grande porque, miren, aquí tengo área bajo la curva más un excedente. Un área más grande o un área más pequeña con el método número 2. Porque el método número 2 es el área bajo la curva menos el excedente. ¿Sí? Ya, eso es lo primero que quiero que quede claro, que no vamos a calcular el área total, o sea, el área bajo la curva en sí, sino que vamos a aproximar. Y mientras más rectángulos yo dibuje, pues mucho mejor, porque voy a tener un área más aproximada. ¿Ya? A ver, vamos haciendo un ejercicio de aquí mismo del deber, para que ustedes vean cómo es que se aplica Profe, esto de aquí. Dígame, el dígame. área que usted le puso a menos uno, ¿así iría en la expresión original del método 2 o usted lo expresó de esta manera? No, 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 así es, así es, así es, así es. Sí, así es, así es. Que ya luego esto de aquí lo vamos a expresar con sumatorias, y la sumatoria va a empezar en 0 y terminará en n-1. En cambio, en el método 1 va a empezar en 1 y terminará en n, ¿sí? Ya, pero todavía no voy a meterme a eso porque primero quiero que entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? A ver, listo. Vamos haciendo el problema número 9. El 8 todavía no. El 9 vamos haciendo, miren. Miren lo que dice aquí, el problema número 9. Aproxime el área bajo la curva de esta función. Problema número 9. La función es f de x igual a 1 sobre x al cuadrado y está en el intervalo de 1 hasta 7. ¿Ya? Aquí me dan el gráfico, miren, voy a hacerle un poquito más de zoom para que vean bien. Ahí está el gráfico, está todo ahí. ¿Ya? Eh, ahí, listo, ahí. Entonces, ya me dan el gráfico, chévere. Si no me dan el gráfico, ustedes tienen que hacerlo. ¿Ya? Ustedes tienen que hacerlo. ¿Qué método es este? ¿Método 1 o método 2? Bueno, esto de aquí es el método 1. ¿Por qué? Porque, miren, el excedente está en la parte de acá arriba. O sea, estamos aplicando el método de polígonos circunscritos o suma superior. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que darse cuenta. ¿Qué método es el que estamos aplicando? ¿Ya? Te dice, considere la suma de las áreas, miren, considerando la suma de las áreas de cada superficie rectangular tal como se indica en la figura. Entonces, lo que tengo que sacar es el área 1, el área 2, el área 3, el área 4. ¿Cuántas áreas hay aquí? 5, 6. Hay 6 áreas. 6 rectángulos son 6 áreas. Entonces, el área total que me están pidiendo es la suma del área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5 y más el área 6. Ahora, ya pues calculemos, a ver, ya listo. Calculemos las áreas de estos rectángulos. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, pues chicos. Base por altura. Lo bueno es que estas bases son iguales, miren, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. O sea, todas las bases son iguales. La base 1 es igual a la base 2, es igual a la base 3, es igual a la base 4, es igual a la base 5 y es igual a la base 6 y todas valen 1. Base por altura, ¿no? Área de un rectángulo, base por altura. Ahora lo que me hace falta calcular es la altura de cada rectángulo y como pueden darse cuenta, las alturas sí son diferentes para cada rectángulo. Miren, ¿cómo calculo la primera altura? Aquí está el punto 1, miren, fíjense bien, aquí está el punto 1, el punto 1 sube aquí y toca a la función. Ya, una vez que toco a la función me voy para el eje y caigo en f de 1. F evaluada en 1. Y esa sería la altura, esta de aquí, esta distancia H1 sería, ¿no? O sea, sería la distancia desde este punto hasta este punto de acá arriba, que eso no es nada más que
desde 0 hasta F1. Esa sería H1. ¿Sí? O sea, es como cuando ustedes dicen, ¿no? Ah, ya aquí está el valor de 3. El valor de 3 lo tocas en la función, te vas al eje Y y ahí está f de 3. Y esa viene a ser esta distancia de aquí, desde el origen hasta esa alturita, ¿no? Que coincide con esta alturita de aquí. Ya lo mismo con esto, ¿no? Aquí está el punto 1, toco a la función, me voy al eje Y y aquí tengo f de 1. Y esta altura de aquí es la misma que la altura que está acá. O sea, la altura 1 es igual a f evaluada en 1. ¿Quién es la función f? Aquí está. 1 sobre x al cuadrado. Entonces, evaluemos. F de 1 te daría 1 sobre 1 al cuadrado y eso te da 1. Entonces, ahí te queda que la altura número 1 es igual a 1. ¿Ya? ¿Cuánto sería la altura 2? La altura del segundo rectángulo. A ver, ustedes se pueden estar preguntando, profe, ¿y por qué no escogió el valor de 2 para la altura? Si este pedazo de aquí es el mismo que el pedazo de acá. Bueno, yo no escogí el valor de 2 por lo siguiente. Aquí está el valor de 2, miren, aquí está el valor de 2. Subo por esta altura, subo, pero solamente llego hasta aquí, porque ahí toco la función y no puedo avanzar más, pues me sobra todavía este pedazo. No puedo avanzar más porque acá no estoy tocando a la función. Por esa razón no escojo el valor de 2, sino que escojo el valor de 1, porque aquí exactamente donde termina la altura, ahí estoy tocando a la función. En cambio, si yo escojo el valor de 2, aquí miren, si yo escojo el valor de 2, subo por esta línea, toco a la función y caigo exactamente en la altura del segundo rectángulo. ¿Sí? Caigo en la altura del segundo rectángulo. Ah, entonces la altura 2 es f evaluada en 2. No sería evaluada en 3, porque mira, si yo escojo el valor de 3, tendría que llegar hasta acá arriba. Y acá arriba no estoy tocando a ninguna función. ¿Ya? Entonces, f evaluado en 2 te quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, que eso es igual a 1/4. Y ahí tenemos la altura 2, 1/4. ¿Ya? Calculamos lo que sigue, ¿no? Altura 3. ¿Cómo calculo la altura 3? Del tercer rectángulo, del tercero. Sería aquí. Aquí está el valor de 3. Subo por esta línea y llego hasta aquí. Y aquí toco la función. Y esa altura, esta altura vertical, ¿no? Coincide con la altura del tercer rectángulo. Ya, pues entonces H3 viene a ser F de 3, que eso te da 1/2. Y continúas de esa forma. H4 va a ser F de 4, que eso te da 1 sobre 16. H5 va a ser igual a F de 5 y eso te da 1 sobre 25. Y por último, H6 va a ser F evaluado en 6 y eso te da 1 sobre 36. ¿Ya? Siguiendo la misma secuencia, ¿no? Miren que la altura 6, la altura del último rectángulo del sexto, no es con el valor del 7, porque el valor del 7, aunque aquí no se ve muy bien, pero el valor del 7 queda un poquito más arriba. Tiene que ser con el valor de 6 para que cuando subas por esta línea coincides, ahí exactamente, tocas la función y coincide con la altura del sexto rectángulo. Por eso H6 es igual a F6. Y listo, chicos, entonces el área total va a ser el área total, ¿no? Total. Va a ser igual. Altura 1 por base 1, pero recuerden que todas las bases valen 1. Base 1, base 6 valen 1. Entonces, mira, si tú pones así, altura 1 por base 1, más altura 2 por base 2, más punto, altura, altura 6 por base 6, o base por altura, como tú quieras. Entonces tú puedes sacar factor común la base, porque todas las bases son iguales. Y te quedaría altura 1 más altura 2 más punto, más altura 6. Y como esto vale 1, entonces te quedaría que el área total es igual a la suma de las alturas nada más. El área total es igual a la altura 1 más la altura 2 más punto, más la altura 6. Pero es porque la base vale 1. ¿Ya? Y ya listo, tenemos que reemplazar. El área total va a ser igual a altura 1 vale 1, más altura 2 vale 1/4, más altura 3 vale 1/9, más altura 4 vale 1 sobre 16, más altura 5 vale 1 sobre 25, más altura 6 vale 1 sobre 36. Y esta sería el área total de la figura, chicos. Pero recuerden que esa no es el área bajo la curva.
Esa no es el área bajo la curva porque aquí nosotros tenemos estos pequeños excedentes. O sea, hay un área de más. Esta área es más grande que el área real que yo necesito. El área real que yo necesito es un área más o menos de esta forma. Este es el área real que yo necesito, algo así. ¿Ya? Algo así, hasta ahí nomás, hasta la curva. Pero no, acá yo tengo estos pequeños excedentes, estos pequeños pedacitos aquí. ¿Estamos claros? ¿Claros o no claros, chicos? Confirmen. Claro, profe. Preguntitas, preguntitas. Tengo una Mister, pero pregunta. ahí ya quedaría el ejercicio. Ya ahí muere, ajá. Ahí muere, así es. Y en el caso del error, o sea, que únicamente tendríamos que ponerle menos D. No, ¿cuál error? Aquí ya está con O todo. sea, me refiero a los excedentes. Pero aquí ya está, ya está. Esta área de aquí ya tiene el O sea, eso es excedente. lo que me pide el ejercicio. Claro, eso es lo que te pide. Ah, Aproxime, ya. mira, aquí dice, aproxime el área bajo la curva. O sea, esta es una Ah, ya. aproximación. Y profe, o sea, ahorita no sé si esté bien lo que yo diga, pero Dígame también, nomás. o sea, también la función podría pasar por el medio de un rectángulo. O sea, Claro, sí, tipo pasar. ese sería el método 3. Recuerda que yo dije que son 3 métodos. Estamos viendo Ah, método 1 y método 2. ay, Así. ay, 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 También ay. puede pasar por el medio, si es. Ese sería el método 3. Si es bueno, a ver, no sé si alguien más tenga preguntas. Confirmen. Es chévere esto. Bueno, bueno, bueno. A ver. Ya, así mismo es el problema número 10. ¿Ya? ¿Qué te dice aquí en el 10 en cambio? Aproxima el área bajo la curva considerando la suma de las áreas de cada... Ah, ya, ya. No, o sea, es el mismo problema, miren, es el mismo problema, pero aumentan la cantidad de rectángulos. Ya no hay 6, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay el doble. Ya, entonces ahí les queda de tarea este de aquí. Bueno, es lo mismo, solo que hay 12. La base ya no vale 1. Ahí tienen que darse cuenta cuánto vale la base de cada rectángulo. Va de 1 a 1.5, de 1.5 a 2, de 2 a 2.5. Así que la base vale 0.5 o un medio. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que mientras más rectángulos yo ponga, este error se va a hacer cada vez más pequeño, chicos. ¿Sí? Miren, se los puedo dibujar aquí. Algo así. Hago el dibujo grande para que vean, ¿no? qué es lo que se está haciendo. Algo así. A ver. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar solo 2 rectángulos? O sea, si yo hago 2 rectángulos, voy a tener un error súper grande. O sea, debería ser así. Por cualquier método que quieras aplicar. Método 1, método 2. Ya les voy a explicar el método 3. Miren así. 2 rectángulos. Ya está. Mira, me queda un error gigante. Pero en cambio, ¿qué pasa si quiero meter el doble? 4 rectángulos. Ah, ya, pues si yo quiero meter 4 rectángulos, entonces ese error va a ser más pequeño porque los rectángulos van a ser más pequeños. Ahora tengo que poner 4, entonces debería ser uno aquí. Bueno, parece que un poquito más grande. Por ahí uno. No necesariamente deben ser iguales. No necesariamente deben ser iguales. 2, 3, por aquí. ¿Sí ven? Y 4, por aquí. Entonces, ahí, o sea, se puede ver claramente que este error de aquí, este error de aquí, más el error de acá, van a ser muchísimo más grandes que la suma de estos 4 errores. Muchísimo más grande. ¿Sí ven? Ahí se pueden dar cuenta de eso. Pero si yo aumento más la cantidad de rectángulos, no solamente 10, sino imagínate 1000 rectángulos, 2000 rectángulos, 1.000.000 de rectángulos, infinitos rectángulos. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Si yo hago muchísimos rectángulos, lo que va a suceder es que voy a tener, por ejemplo, imagínate que tú quieras meter 1.000.000 de rectángulos aquí. Chuzo, ¿cómo metemos 1.000.000 de rectángulos? Tienen que ser súper finitos, ¿sí? Tal como estoy haciendo. Y creo que este finito en realidad es demasiado grande para meter 1.000.000 de rectángulos aquí.
Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Miren, o sea, lo que va a suceder cuando yo meto demasiados rectángulos. ¿Sí ven? O sea, qué es lo que está sucediendo con el error? Que prácticamente es cero. El error, ¿sí ven? El error prácticamente es cero, miren ahí. Otro, ¿sí ven? Estoy haciendo lo más pequeño que puedo. Imagínate meter aquí 1 millón de rectángulos. O sea, el error prácticamente se anula. Es decir, si, a ver, si la n es la cantidad de rectángulos. Si la n, ¿se acuerdan que yo puse área 1, área 2, no? Acá, área 1, área 2, punto, área n. ¿Se acuerdan que yo puse n? N es la cantidad de rectángulos. Entonces, si la n se acerca al infinito, ¿ya? ¿Cómo pongo esto? A ver, ¿cómo le ponemos aquí? La suma superior o la suma inferior, o sea, la suma que queda con el excedente arriba o la suma que queda con el excedente abajo, se convierten en el área bajo la curva. Ahora sí vamos a tener el área bajo la curva. El área total. Ya no vamos a tener ningún error porque ese error se hace cero. Voy a ponerle aquí ya que el error se aproxima a cero. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener, chicos. Voy a poner una fórmula. Esa fórmula ustedes la pueden encontrar también en el canal, la demostración. Creo que sí tengo un video donde demuestro esa fórmula, sino que no quiero perder mucho tiempo aquí con esa formulita. Debe estar aquí en la parte de cálculo integral. Y aquí miren donde dice esto, suma de Riemann. Aquí está la demostración de la fórmula, estoy casi seguro. Sí, déjenme ver. Sí, perfecto, ajá, sí, es correcto. E incluso aquí hay otros ejercicios, así que pueden revisarlos. Y también está la explicación de la suma superior y suma inferior si es que no han entendido algo. Y más acá creo que explico cuando tengo... aquí estoy explicando cuando tengo infinitos rectángulos. Ah, sí, aquí estoy explicando. Entonces, miren, sería bueno que vean este video. Y aquí explico la demostración. Miren, ahí está lo que estoy explicando en este momento, cuando el error se hace cero y cuando la n se acerca al infinito y un montón de cosas más, ¿no? Sería bueno que vean este video. También se los voy a pasar ya al grupo. Bueno, y ahí demuestro la fórmula que voy a poner en este momento para poder calcular el área total. ¿Ya? Entonces, el área total o el área bajo la curva, sin error, sin nada, el área bajo la curva. Se la calcula como el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta x. ¿Ya? Así se calcula el área bajo la curva. Esto de aquí utilizando el método número 1. Voy a poner aquí método número 1. En cambio, si tú quieres utilizar el método número 2, el área bajo la curva, también lo puedes calcular así. El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual 0 hasta n menos 1 de f de x sub i por el delta x. ¿Ya? Así se calcula el área bajo la curva con el método número 2. Y esta demostración, que yo las acabo de poner en este momento, ¿no? La pueden ver en el video que les enseñé. Ahí demuestro cada cosita, paso a paso, cómo sale esta sumatoria, qué cosa es el delta X, qué cosa es X sub Y, todo está aquí, miren, ahí está clarito aquí. Qué cosa es X sub Y, ¿sí ven? Acá está qué cosa es delta X y todo pueden revisar ahí. Y ahí aparece la fórmula que les acabo de escribir, miren, aquí está, en este momento, ¿ya? Sería bueno que revisen ese video, si que quieren. Y a estas dos fórmulas, chicos, a estas dos fórmulas se las conoce como suma de Riemann. Suma de Riemann, así. De Riemann. Sí, ya, suma de Riemann. Entonces la suma de Riemann sirve para poder calcular el área bajo la curva de una función.
No es el único método, hay muchísimos métodos, hay el método, como le dije, método de trapecios, que es un método más rápido todavía que este de aquí, pero eso no se aprende en esta materia. El método de Simpson, que es más rápido todavía. Hay el método de Jacobi también, que sirve para lo mismo. Y es muchísimo más rápido, pero para eso se necesita una computadora o una calculadora especial. No se puede hacer así de manera analítica. Bueno, entonces con esa formulita se calculan el área, chicos. Déjenme ver qué más hay acá de bueno. Y bueno, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás nos vamos a quedar por hoy día. Sería bueno que practiquen estos problemas. Eh, mm, mm, mm. Bueno, el 8 y el 10 aunque sea. El 8 y el 10 aunque sea. El 11 todavía no. Eso vemos mañana. Ya. Y que revisen el video, porque aquí en este video tengo más ejercicios que no están en el deber de ustedes. Miren, por ejemplo, también aquí pueden revisar esta demostración y lo que acabamos de ver en este momento. Si algo no les quedó claro, aquí está súper más explicado. Miren, en otro ejercicio diferente, con n igual 6, es decir, con 6 rectángulos, pueden revisarlo. ¿Qué más hay aquí? Ya, y sería bueno que, si es que pueden, ¿no? Ya depende de ustedes qué tanto quieran estudiar. Miren, aquí tienen un súper video, chicos. Este de aquí, el deber número 11, pero de segundos semestres anteriores. Aquí hay hartísimos ejercicios de lo que tiene que ver con sumatorias. Área bajo la curva, aplicando lo que es suma de Riemann. Sería bueno que revisen este video también. Como les digo, si es que ustedes quieren. Incluso aquí se pueden adelantar un poco en el tema, porque ya aquí me meto lo que son integrales definidas, se llama aquí todo esto. Bueno, entonces hasta ahí me voy a quedar por hoy día, chicos. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Pasen bien, pasen bien.